¿Cómo hacemos la revolución? Esta pregunta es una de las preguntas más complejas para cualquier movimiento comunista. No existe una respuesta universal a esta pregunta. Lo que sí existen suelen ser respuestas simples, pero funcionales en cada condición. Tras esta práctica concreta suele haber una teoría universal que te lleva a las condiciones necesarias y conclusiones requeridas para poder crear la práctica. ¿Cuál es la teoría? En este caso es la línea de masas. Por supuesto, hay mucho más que hacer en una revolución que la línea de masas, pero sin la línea de masas no hay revolución exitosa. Entendemos que todo está en contradicción, debido a que somos marxistas. Sabemos que el pueblo puede estar en contradicción entre ellos, como podemos ver cuando hay discriminaciones entre pueblo inmigrante y pueblo nativo, o cuando el pueblo compite entre él en el mercado laboral. Todo eso son contradicciones entre el pueblo. Y lo mismo pasa con la burguesía. La burguesía compite entre ella, entonces esto es algo que los marxistas hemos notado y nos hemos podido aprovechar. Por ejemplo, el camarada Lenin vio que el momento preciso para hacer la revolución en Rusia no era solo cuando el proletariado ya no podía vivir, sino cuando la burguesía ya no podía gobernar. ¿Pero qué pasa? Hemos visto que durante la mayoría de revoluciones, cuando éstas inician, toda la burguesía deja al lado sus diferencias y se juntan en una sola línea para enfrentar a las masas, ¿no? Dejan al lado sus contradicciones para derrotar a un enemigo común. Y las masas muchas veces tienen complicaciones para hacer lo mismo. Por esto el método es necesario. Creo que es algo que se habla muy poco. Se habla de las maravillas que hace la línea de masas, pero muy poco se habla de por qué se requiere esta línea de masas. La línea de masas son las ideas del pueblo puestas en una única línea política. Y esto es una necesidad si queremos luchar contra la organización unida de la burguesía. Todas las revoluciones de masas que no han sido financiadas ni ha habido una intervención extranjera más o menos relevante han triunfado o han podido hacer grandes avances debido a la línea de masas. Desde la Revolución Rusa hasta la Revolución China, hasta la Guerra de Vietnam, todas las guerras y todas las revoluciones han sido influenciadas por esta, de manera consciente o de manera inconsciente. Antes de empezar a explicar cómo funciona y aplicar esta teoría, necesitamos dejar claras sus características. Número 1. La línea de masas es un método de liderazgo. Eso significa que hay quien dirige y quien es dirigido. Si no hay líderes, no hay línea de masas. 2. La línea de masas tiene que ser utilizada por una organización. Si sales a aplicarla y estás solo, no lo lograrás. La línea de masas solo conduce a la revolución si es utilizada por un partido revolucionario hundido en el método de análisis marxista. 3. No nos referiremos a líderes y seguidores de forma condescendiente. Uno no es mejor que el otro. Hay una dialéctica entre los dos. Si esto se hace bien, los líderes se convertirán en los liderados y las masas en los líderes. Esto es solo si la línea de masas es utilizada de manera correcta. Punto número 4. Para comprender la teoría revolucionaria es imprescindible entender la teoría dialéctica marxista y comprender todas las contradicciones de las masas, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Todo puede ser útil. Así que si es la primera vez que estás informándote sobre métodos revolucionarios marxistas, te recomiendo hacer una clase pequeña antes de dialéctica. Para hacer esto te recomiendo ver alguno de los vídeos que os dejaremos en la descripción. Recomendamos especialmente los de Gerson David debido a que hacen grandes análisis dialécticos en español desde un punto de vista marxista-leninista maoísta. Habiendo dejado esto claro, podemos empezar. Parte número 1. De la reforma a la revolución. Siempre que haya un problema en un sistema político, por ejemplo, que la gente le cueste llegar a final de mes, o que el propietario de tu vivienda te suba el alquiler y quieres hacer que esto cambie, hay dos vías a las que puedes luchar para cambiar este sistema, desde dentro o derrocando todo el sistema, o una reforma o una revolución. En el inicio del desarrollo político, lo más normal es que la gente, las masas, recurran a la reforma. La línea de pensamiento es rara vez: no puedo pagar mi alquiler, así que abajo con todo el maldito sistema. Suele ser algo más como: no puedo pagar mi alquiler, así que deberíamos tener un control de alquileres.
Digamos que las masas luchan por el control de alquileres, pero no consiguen su objetivo. ¿Qué hacen ahora? ¿Darle espaldas a las reformas en general? ¿Se dan cuenta que ahora las reformas no son más que una concesión de la burguesía y pueden ser retiradas con un solo movimiento de los capitalistas? No, seguramente no. Ahora exploraremos, en un rato, qué hacer en ese caso. Después de observar esto como comunistas, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, las masas en la actualidad siempre lucharán por las reformas de manera espontánea. 2. La lucha por las reformas suele fallar. 3. Las masas no aprenden de manera colectiva usando la experiencia personal, y cuando lo hacen suelen ser conclusiones erradas. Este último punto es debido a que, por lo general, basándote en tus propias experiencias personales dentro del capitalismo, no es probable que adoptes una perspectiva revolucionaria por ti mismo. Así que no estoy hablando de que leas o con quien hables o lo que veas. Estoy hablando simplemente de lo que has aprendido con tus propias experiencias vividas. Y esto no es solo porque sea difícil sacar las lecciones correctas de nuestras experiencias, sino que también puede pasar décadas hasta que una persona por sí misma pueda reconocer los ciclos de cómo las reformas se aplican y se retiran. Pensémoslo así, si uno no está familiarizado con la historia radical y revolucionaria, entonces es muy fácil ver las reformas como una línea de progresión. Conduce a un marco teórico muy vago, donde tenemos más derechos ahora de los que teníamos en su día. Así que solo tenemos que ser pacientes y ya está. Todas las cosas están mejorando lenta pero inexorablemente. Ahora, por supuesto, nadie es un lienzo en blanco. De hecho, como veremos más adelante, la mayor parte de nuestro conocimiento viene de fuera de nuestras propias experiencias vividas. Y cuando se trata de nuestras propias experiencias vividas, prácticas, estas están arriesgadas en un marco ideológico. Nadie actúa por puro sentimiento. Solo hay algún modo de pensamiento que motiva. Así que cabe preguntarse, ¿de dónde sacan las masas su teoría? De una variedad de fuentes ideológicas, por supuesto. El discurso se estudia en la escuela y también en las clases de historia, las películas, las novelas populares, la música, las conversaciones con los amigos, etc. De muchísimos sitios. La mayoría de fuentes ideológicas en una sociedad capitalista van a apuntar hacia el reformismo y el pacifismo. La respuesta de la mayoría de la gente va a estar ligada a las reformas, lo que significa que para la mayoría de la gente sus propias experiencias vividas apuntan a la reforma, o sea, conocimiento directo. Y también las cosas que aprenden también apuntan hacia las reformas, conocimiento indirecto. Aquí es donde entran las organizaciones comunistas y sus miembros. Estos operan desde un modo de análisis diferente, conocen la teoría revolucionaria, por lo que su práctica debería ser diferente. Si queremos hacer que las masas operen de esta manera, igual que los miembros o gente que ya es comunista, tenemos que saber cómo los comunistas llegaron a este punto en primer lugar. Puede parecer una pregunta compleja, pero la respuesta es tan simple y redundante como pura suerte. Nada especial, simplemente tuvieron la suerte de estar expuestos a la teoría revolucionaria y tener la mente suficientemente abierta en ese punto como para analizarla. Ahora, una vez que están expuestos a ella, una vez que se les presenta el método marxista de análisis, pueden llevarlo a cualquier parte basándose en su propia experiencia, pero primero tiene que haber ese punto de contacto. Primero digamos que lo primero que llegaste a leer al azar fue un libro de Mao, que por cierto significa que tienes muy buen gusto. ¿De dónde sacó Mao su información? Él no hizo la revolución de la nada, se introdujo al marxismo a través del movimiento de 4 de mayo, que a su vez se puso en práctica con lo que se aprendió de la Revolución Rusa. Los revolucionarios soviéticos pusieron en la práctica lo aprendido en los círculos de intelectuales revolucionarios que estaban dirigidos por gente que había conocido directamente a Marx y Engels o había participado en la Comuna de París. Obviamente, Marx y Engels no habían sacado toda su información de ellos mismos, sino que tomaron de la economía inglesa, de la filosofía alemana, de todo tipo de influencias y movimientos socialistas franceses y anarquistas de Alemania. Y esto seguiría y seguiría y seguiría. Por supuesto, ese primer punto de contacto, la introducción de la teoría revolucionaria, no es suficiente para transformar las masas en revolucionarias. Entonces, tenemos que trazar una conexión entre la realidad y la teoría sin hacerles leer teoría directamente. Así que tenemos que entender antes de nada cuál es la conexión entre la teoría y la práctica.
Parte 2. La teoría del conocimiento marxista. Los marxistas tenemos una respuesta muy fácil a la pregunta de dónde viene el conocimiento. La respuesta es práctica. Si el conocimiento proviene de la práctica, ¿cómo se desarrolla? Siendo el siguiente patrón: práctica, teoría, práctica. Esto es el método científico llevado al conocimiento político. De manera más concreta, el patrón se convierte en tres fases cíclicas. Primero, el estado de percepción. Aquí el individuo estudia la situación, fusionando su realidad con el problema. Después, el estado racional. Aquí se estudian las conclusiones del estado anterior y se formulan nuevas teorías. Después, el estado de aplicación. Aquí se pasa la teoría formulada en el estado racional por las condiciones del estado de preparación, y de ahí surgen nuevas conclusiones. Básicamente, práctica, teoría, práctica. La teoría, por supuesto, no solo proviene de nuestra propia práctica, sino de lo que toda la humanidad en colectivo ha conseguido. Del conocimiento directo y del conocimiento indirecto, como hemos dicho antes. Digamos que quiero momificar a alguien. No sería capaz porque nunca lo he hecho, pero estoy seguro de que puedo ir, informarme y ver un montón de vídeos, un montón de tutoriales, leer un montón de libros y así saber cómo se hace. Y si realmente quiero ponerlo en práctica, podré hacerlo. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque hace un par de miles de años los egipcios hicieron exactamente lo mismo. Pero ver vídeos no me lleva hasta el final. Para que lo entienda del todo, necesito hacerlo, necesito momificar a alguien. Así que necesito ambas cosas. Necesito experiencias pasadas, pero también necesito ponerlas en práctica yo mismo. Solo entonces tendré una apreciación más profunda y fuerte del conocimiento del pasado. Ahora bien, este punto es tan importante. Necesitamos poner algo en la práctica en el presente para comprender la práctica del pasado. Y por supuesto, lo que quiero decir es que esto se aplica también a la lucha de clases. No se puede comprender plenamente las luchas pasadas sin práctica en la era contemporánea. Tomemos el mejor romance de la historia del comunismo. Marx y Engels observaron cómo los obreros se organizaban para conseguir reformas y cómo el capitalismo transformaba la sociedad. Eran observadores distantes y desapagados. Sin embargo, eran activistas particularmente revolucionarios. Tomaron esta práctica y la analizaron a través de la lente del materialismo dialéctico. El proletariado tomó entonces esa teoría y la aplicó por primera vez con éxito estableciendo la Comuna de París. Este fue el tercer paso, llevar la teoría a la práctica. Marx y Engels aprendieron a su vez de la Comuna de París. Se tomaron el tiempo de analizar la luz de la teoría que ya habían establecido, aquí descubriendo que esta necesitaba ser revisada. Principalmente que el proletariado no puede utilizar el Estado burgués por sus propios fines, sino como para establecer un nuevo Estado obrero. Lo que ocurrió después de la Comuna de París fueron innumerables intentos de revolución, algunos tuvieron éxito y otros no. Se analizaron los exitosos y los fracasos, y sobre esta base se actualizó la teoría. Por eso tiene sentido que el cuerpo teórico de este trabajo haya tenido en cuenta todas las revoluciones y lecciones del pasado. Esto es lo que llamamos en círculos marxistas unos saltos cualitativos. Cada vez que la teoría, fusionándose con la práctica, consigue llegar a puntos donde no se había llegado antes, se dice que la teoría y la práctica han hecho un salto cualitativo. El objetivo de la línea de masas es organizar a las masas y elevar su conciencia del capitalismo al comunismo. La mente de la gente está en una constante contradicción con su realidad, y esta contradicción siempre se resuelve dejando bien parado el capitalismo. La contradicción no se resolverá y la mente de la gente no dará un salto cualitativo hasta que no se intervenga utilizando la teoría comunista. Si todo el mundo en este planeta ahora mismo operara desde un marco comunista, todos reorganizaríamos la sociedad en una semana, pero por desgracia la ideología no funciona así. Lo que hemos aprendido de la Revolución Soviética y China, otras grandes revoluciones junto a la Comuna de París, es que la ideología es más fluida y que la lucha de clases continúa a lo largo del socialismo y de múltiples revoluciones culturales únicas que llevan a la revolución hasta el final.
Esto ocurre con más éxito allí donde las masas han tomado la conciencia comunista como propia. La línea de masas inicia este proceso antes de que la clase obrera tome el poder. La línea de masas toma las ideas de las masas como punto de partida. Si te tomas en serio que las masas son las ejecutoras de la historia, que son ellas las que hacen avanzar la historia y nadie más, entonces lo lógico es que sean ellas las que tengan las ideas sobre cómo hacerlo. Si no son las masas, ¿quién será? ¿Gente que está encerrada en clubs de lectura? Obviamente no. El movimiento cotidiano del mundo lo lleva a cabo las masas. Así que cuando se trata de cuestiones inmediatas sobre cómo resolverlas, solo tiene sentido que la gente que lo hace sepa cómo solucionarlo. La gente que esté más en contacto con los problemas. Parte 3. La línea de masas como técnica revolucionaria. La línea de masas tiene dos principios. Primero, de las masas a las masas, y después unir a lo avanzado, arrastrar lo intermedio y aislar lo atrasado. Ahora entraremos en detalle en qué significan estos pequeños detalles. Teniendo todo esto claro, ya vamos a entrar en detalle en cómo se utiliza la línea de masas como método revolucionario. La línea de masas utiliza la teoría del marxismo, la teoría del conocimiento marxista, para hacer avanzar a las masas. Básicamente la aplica a la totalidad de un pueblo. El primer paso es recoger las ideas dispersas y asistemáticas de las masas. El segundo paso es concretar estas ideas en una línea correcta, capaz de hacer avanzar la lucha revolucionaria. Y el tercer punto es llevar esta línea de masas a las masas y difundirlas amplia y persistentemente en las masas, dirigiéndolas hacia la lucha desde la base. Durante la primera etapa, durante el punto número 1, que es recoge las ideas dispersas y asistemáticas, es muy importante escuchar la gran variedad de ideas que tienen las masas. Algunas personas van a tener ideas descabelladísimas sobre un montón de cosas, pero independientemente de lo que piensen sobre lo que dicen en este punto, simplemente asimílalo. La organización comunista tiene que obtener toda la información. Luego se les preguntará por su razonamiento detrás de lo que dicen. Y aquí es donde entran los tres puntos principales de las fuerzas de las masas. Tenemos las fuerzas progresistas dentro de las masas, gente con iniciativa social y gente que realmente quiere ver un cambio. A lo mejor son gente que realmente está dispuesta a comprometerse por la lucha, pero aún no sabe que el comunismo o la revolución son la solución a esta. Como podrían ser algunos social confusos que aún no tienen una energía colocada hacia el sitio correcto, o miembros de sindicatos economistas que no notan que su vida esté mejorando de manera permanente. Luego tenemos al centro, que es gente que es apolítica. La mayoría de esta gente son la gente que no vota. El 40% o 50 o 60, depende del país en el que estés, que no participa en la política y poco le importa. Este es el centro y este es el que la línea de masas tiene que conseguir arrastrar. Básicamente es unificar, recordemos, unificar a lo avanzado, a las fuerzas progresistas y arrastrar al centro. Y luego está la parte atrasadas. Estas son las gentes que son específicamente anticomunistas y están hundidos en su ideología burguesa. Esta gente se tiene que apartar debido a que arrastrarlas nos ralentizaría más en el proceso de la línea de masas que si realmente las pudiéramos traer. Aún así, si existe la oportunidad de convencerlos y arrastrarlos como haríamos con el centro, esta no se puede abandonar. Pero por lo general no es una buena idea y por lo general es una gran pérdida de tiempo. Aún así, todo esto depende de lo que piensen los cuadros independientes de cada organización o cómo lo juzgue la organización. Pero esta ley, esta segunda parte, suele ser algo bastante universal. Ahora, si prestamos atención, te darás cuenta de que el primer paso no solo dice recoge las ideas de las masas, sino que dice explícitamente que recojas las ideas dispersas y asistemáticas de las masas. ¿Por qué las ideas de las masas son dispersas y asistemáticas? ¿Y qué significa esto? Se necesita mucho tiempo y energía para crear un sistema de pensamiento coherente, sobre todo si se parte de cero. Si nunca te han dado la teoría para ayudarte, hay muchas pocas posibilidades de que consigas un sistema de pensamiento coherente por ti mismo. No es que la gente no sea reflexiva o no piense en las condiciones
de mierda de su trabajo, ni mucho menos. Muchos de ellos incluso tienen grandes puntos de análisis sobre el sistema en el que viven y lo que deberían hacer con sus problemas. Pero simplemente hace falta un paso extra para traducir esta práctica en una teoría coherente. Y por desgracia, este es un tiempo de investigación que el capitalismo no concede a la mayoría de nosotros y mucho menos a las masas más explotadas. Y después, todas estas personas luego tienen que lidiar con esta ideología y doctrina burguesa que les ataca cada día. Y luego, como trabajador, te ves obligado a compartir con otras personas en el lugar de trabajo las que también están influidas por estas ideas. Y simplemente los hunden en un método de análisis burgués. Pero camarada, no te pongas pesimista. Todo esto se puede superar con organización y arduo trabajo y línea de masas. Ahora bien, dentro de las masas proletarias hay diferentes clases, como hemos dicho en nuestro vídeo de la introducción a la economía marxista. También hay distintas visiones del mundo y niveles de educación también completamente distintos. Habrá gente avanzada en ciertos temas y atrasada en otros. Estos son algunas de las razones por las cuales las ideas de las masas son dispersas y poco sistemáticas. Un ejemplo podría ser un miembro de la clase proletaria más explotada, como podría ser la clase proletaria agrícola, que tiene muchísima consciencia de clase y muchas ganas de pedirle más a su jefe y rebelarse, pero luego tiene unos puntos de vista que refuerzan la superestructura burguesa e incluso la superestructura feudal, mientras que, por ejemplo, miembros de la aristocracia del trabajo, que tienen más tiempo libre y no sufren tanto en su piel las contradicciones del capitalismo, tienen más tiempo para estudiar otras contradicciones, como serían las de género o las de raza. Por lo tanto, estos grupos tendrán puntos avanzados en algunos y atrasados en otros. Así que ten en cuenta de que esto se trata de tendencias generales. Las masas en general pueden no operar desde un marco revolucionario, pero ciertamente hay sectores dentro de las masas que pueden desarrollar perspectivas revolucionarias por sí mismos, como os he mencionado antes. De manera resumida, cuando vayas a escuchar a las masas, encontrarás ideas tanto correctas como incorrectas. Es importante oírlas todas, escuchar el razonamiento que hay detrás de ellas y no esperar a oír teoría revolucionaria. Pero estate atento a las chispas revolucionarias que más tarde se podrían convertir en un fuego. Después de hablar con un montón de gente, vas a reducirlo a un problema específico que preocupe a la mayoría de personas con las que hables. Y también una solución. Ahora bien, esto depende, por supuesto, de muchos factores. ¿Dónde estás organizando? ¿Cuál es la situación? ¿Hay alguna forma de mejorar la situación? ¿Este problema es más importante que otros y cómo lo ven las masas? Sea cual sea el problema en el que te centres, cada vez que hables con las masas, debes sentirlo con el corazón, debes empatizar con ellas y escucharlas bien. Tu objetivo es resolver ese problema. Una vez que hayas reducido tu investigación social de un problema, empieza a recopilar ideas de nuevo. Puede tratarse de propuestas de acción concretas, pero también de cosas al azar que les preocupe a la gente. Anota lo positivo y lo negativo. ¿Qué haría que acepten algo? ¿Qué no lo hace? No esperes que la gente te lo cuente de inmediato, sino tras un arduo proceso de investigación que se puede alargar semanas y años. Para aplicar con éxito la línea de masas, la organización tiene que mantenerse cerca de las masas y desarrollar profundos lazos con ellas. Cuanto más confíen en ti, mejor podrás aplicar la línea de masas. Como organización, tienes que estar en ello a largo plazo, tarde lo que tarde. Aquí os leeré una cita de Mao sobre cómo él llegó a sus conclusiones sobre el movimiento campesino de Hunan. Pasé 10 años antes y después del programa de reforma agraria. No podría haberlo hecho sin los 10 años durante la Gran Revolución. Di conferencias y sesiones de estudio sobre el movimiento campesino, uno en Guangdong y otro en Wuhan. Hice algunas investigaciones y estudios, pero seguía sin tener solución. Solo más tarde, cuando realicé investigaciones en Xianghua y otras regiones e investigué el municipio de Chungong y el municipio de Saishou, pude desarrollar una solución para el problema. Las masas me lo enseñaron y me dijeron cómo hacerlo y cómo nos debíamos organizar. Si esto se ha hecho de manera correcta, y hacerme caso, que no es fácil la primera vez que se hace, ni la segunda, ni la tercera, sino que toda la organización requiere practicar
y leer sobre el tema para poder obtener las ideas de manera correcta, se ha llegado al segundo paso. Ha recopilado algunas ideas maravillosas y no tan maravillosas de las masas. ¿Cuáles de estas ideas nos llevarán a la revolución y cuáles nos pueden llevar a hacer perder el poder? ¿Cuáles son las ideas correctas y cuáles las incorrectas? Pues es una pregunta complicada. Lo que ayuda en este proceso de filtrado es pensar bien estas ideas. Si estas ideas se ponen en práctica, si van a ser las bases para la acción de las masas, ¿a qué nos llevarán? Para hacerlo con éxito, necesitamos la teoría marxista y tener en cuenta las condiciones objetivas. Por eso es tan importante la teoría. Es la base para juzgar si hace avanzar o no la revolución proletaria. Ahora bien, antes de que te emociones y elijas la línea política ya basado en tu primera investigación, ten en cuenta lo siguiente. La línea de masas es una herramienta que debe utilizarse para hacer avanzar la situación actual. Esto es lo que significa ir donde están las masas y alcanzarlas donde estén. Esa es la posición básica de la línea de masas. Ahora bien, a esto se oponen dos extremos de los cuales habla Lenin en su libro El qué hacer. Un extremo sería hacer lo que la mayoría de la gente quiere solo porque es simple. Eso sería descartar la teoría marxista. Recuerda que la mayoría de la gente opera desde un marco reformista, por lo que las ideas correctas generalmente provienen de una minoría. De nuevo, si la mayoría de la gente compartiera las ideas que impulsan la revolución, ya estaríamos allí. Por otra parte, puede haber una tendencia a pensar que las masas no lo entienden, que no son capaces de desarrollar ideas revolucionarias y tú desde lejos las vas a comandar y esperar a que las condiciones lleguen para la revolución y así poderte presentarte tú como la vanguardia del proletariado y el nuevo estado comunista. Obviamente, tampoco es así. Para evitar esto, tenemos que tener presente en todo momento lo que os voy a decir ahora, porque es muy fácil olvidarlo. No estamos intentando dar los próximos 10 pasos concretos para una estrategia revolucionaria, solo el siguiente paso. Pero ahora bien, ¿qué pasa si no encuentras ninguna idea que pueda hacer avanzar la situación actual al próximo paso? Significa una de dos cosas. Una, que no hemos investigado lo suficiente las ideas de las masas, y que tenemos que aún hundirnos más con ellas, conseguir más confianza y hacer más trabajo comunitario. O dos, estamos buscando ideas entre las masas que no son apropiadas para hacer avanzar la situación actual. Si vas por ahí preguntando a las masas sobre cómo organizar una huelga general, puede que te lleves una decepción, simplemente porque el nivel de conciencia no está ahí aún. Pero si en cambio preguntamos a la gente cómo hacer frente al aumento de los alquileres, te sorprenderá de la cantidad de ideas geniales que puedes llegar a escuchar. Así que ten en cuenta estas dos cosas. No ignores el papel que desempeña la teoría marxista a la hora de filtrar las ideas de las masas, pero tampoco limites a escoger las ideas con las que ya estás de acuerdo. Intenta desafiarte a ti mismo y escuchar cualquier idea y investigar cuál es el método de análisis que utiliza cualquier persona con la que estés hablando. Dejando atrás el segundo paso, por fin hemos llegado al último paso de la línea de masas. Hemos reunido las ideas de las masas. Perfecto. Las filtramos a través de un marco revolucionario. Elegimos las ideas correctas y descartamos las incorrectas. Ahora le damos forma a esta línea política. Y lo más importante, se la devolvemos a las masas. Aquí es donde ponemos a prueba nuestra hipótesis. Recogemos lo que creemos que son las ideas correctas y las presentamos de nuevo a las masas en forma de línea política. Porque si no hacemos esto, podríamos estar todo el día gritando sobre la teoría correcta, pero solo la práctica demuestra si la teoría es o no es correcta. Por supuesto, primero hay que discutir la línea dentro de la organización en la que estás. Cuando más pequeña sea la organización, más fácil será llegar a una conclusión, pero también más fácil será equivocarse. Así que encuentra algo balanceado dentro de tu zona local. Todos los que aplican la línea de masas tienen que entenderla y comprenderla. Puedes tener tus dudas, eso está bien, pero una vez que estés ahí, tienes que estar con ella con toda la pasión posible. Y si estás tan en desacuerdo con la línea de masa que ni siquiera puedes plantearte salir ahí fuera a hablar con la gente sobre ella, pues probablemente deberías replantearte tu posición dentro de la organización. Porque al final del día, estas son las ideas de las masas, las ideas que harán la revolución. Después de discutir la línea internamente, hay que distribuirla
extensamente con las masas. De manera resumida, la línea de masas es un proceso que consiste en reunir las ideas dispersas y poco sistemáticas de las masas, filtrarlas a través de un marco revolucionario, darles forma de línea política y devolverlas de nuevo a las masas para que las pongan a prueba. Este proceso es continuo y requiere paciencia y persistencia. El objetivo es avanzar en la situación actual y elevar la conciencia de las masas. Es importante mantenerse cerca de las masas, reforzar y profundizar los lazos y estar con ellas a largo plazo. El proceso de la línea de masas es una herramienta que debe utilizarse para hacer avanzar la situación actual, y es importante recordar que las masas son las artífices de la historia y tienen ideas sobre cómo lograr sus objetivos. El éxito no siempre está claro y es importante analizar por qué fracasó una línea y no rendirse tan fácilmente. Es importante tener en cuenta que la línea de masas es una herramienta que debe utilizarse para avanzar en la situación actual y que requiere paciencia, persistencia y una comprensión de la complejidad de la conciencia de las masas. Obviamente, todo esto tiene que hacerse dentro de un marco marxista, más específicamente, y en la actualidad, marxista-leninista maoísta. Y si realmente vuestra organización la prueba y no empieza a funcionar desde el principio, es porque no es fácil. Así que lo más recomendable es hacerlo de manera constante, combinarla junto a trabajo comunitario o proyectos de agitación, y así cuando más se hace, mejor se le dará. Así que recomiendo a cualquier camarada que esté escuchando esto unirse a su organización que la esté aplicando, su organización local que está aplicando esta teoría más cercana. Y así volvemos al principio del vídeo. Siempre que tengas una tarea compleja, necesitarás gente en posiciones de liderazgo para coordinar las cosas. Por eso, la línea de masas es el único método de dirección que afronta de frente esas contradicciones entre los líderes y los dirigidos. Es porque el método no solo enseña a las masas, sino que enseña a los líderes cómo enseñar a las masas. Los líderes son dirigidos porque aprenden cómo dirigir y dónde dirigir a las masas. A su vez, los dirigentes resuelven las contradicciones entre la necesidad de la revolución de las masas y su actual incapacidad para reconocer lo nuevo utilizado como base de las ideas de las masas. Luego vuelven hasta que se las abrazan como propias porque adivinan que en el fondo lo son, y vuelven entonces a llevarlas a la acción. La línea de masas reconoce que a menudo la gente no actúa en su propio interés, pero la respuesta a esto no es hacer que la gente obedezca y siga cada palabra, sino que tome sus propias decisiones basándose en información veraz y suficiente. Las masas evalúan y seleccionan a sus líderes, pero también necesitan ser educados sobre cómo hacer la elección apropiada y por qué. Ahora terminaré con una advertencia y un consejo. La advertencia es no dejar que esta táctica sea utilizada para que los líderes se pongan como líderes supremos dentro de una organización. Es importante el papel de un líder, pero no debe ser exagerado. Después de todo, son las masas las que terminan haciendo el verdadero trabajo. Y un consejo. Es muy difícil hacer la línea de masas. Requiere mucha práctica. Y la mayoría nos encontramos aprendiéndolo, especialmente en el primer mundo, donde el poder revolucionario y los movimientos de masas han sido mucho más raros durante los últimos años. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver. Este vídeo ha sido extremadamente complicado de escribir y aún así no estoy del todo satisfecho con el resultado final, pero es algo que creo que tenía que sacarlo ya. Puede ser que lo revise en un tiempo, pero creo que el contenido es suficiente. Si queréis aprender más, os dejaremos más libros en la descripción. Adiós.